Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor. Dice, porque Dios os ha escogido desde el principio, mire lo que dice, desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Mire lo que dice, santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa es la santificación, obviamente, del Espíritu, que es una santificación posesiva, pero sigue diciendo el versículo 14, y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, y entonces habla de alcanzar, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gloria que alcanzar. Entonces hay una santidad posesiva, pero esa santidad posesiva, en ese nuestro espíritu, es mía, me pertenece. Dios me la dio gratuitamente. Sin embargo, Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo completo sea santificado para la venida del Señor. Entonces, la santificación posesiva, la santificación que dice la Biblia que fuimos justificados y santificados en el nombre de Cristo Jesús al entregarle nuestra vida al Señor. La Biblia enseña que la sangre de Cristo purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Nuestra conciencia es nuestro espíritu. Diga conmigo, mi conciencia es mi espíritu. Ahora, antes de venir a Cristo Jesús, yo no podía confiar en mi conciencia. ¿Por qué? Porque era una conciencia manchada, era una conciencia mala. Yo no podía confiar en mi conciencia, pero ahora tengo una conciencia que realmente lo que el hombre le llama conciencia, lo que se llama conciencia es el espíritu del hombre. Y ahora puedo confiar en mi conciencia o en mi espíritu, porque mi conciencia ahora es guiada por el Señor. Nuestra conciencia, nuestra vida, santificados en el espíritu. Ahora, hay una segunda santificación que no es una santificación posesiva, sino es una santificación progresiva. Diga conmigo, progresiva. Quiere decir que es algo que yo debo de ir experimentando y debo de ir, mi alma tiene que ir siendo santificada. Dice Santiago que nosotros debemos de recibir la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. Es decir, que hay una santidad progresiva en nuestro ser, además de la santidad posesiva de nuestro espíritu. ¿Por qué posesiva por nuestro espíritu? Porque nuestro espíritu cuando nació perfecto. Cuando nació de nuevo, nació perfecto, pero nuestra alma todavía tiene que ser purificada y tiene que ser santificada. Y entonces vaya conmigo a Juan 17, 16. Juan 17, 16. Y ahí dice el Señor Jesús, dice que ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y ahí es donde entra la palabra del Señor. La palabra del Señor viene a santificar nuestra alma. La palabra de Dios es la que nos libera de culpabilidades. Es decir, que alguien puede ser salvo y sin embargo todavía sentirse culpable de cosas. Y principalmente porque el diablo es especialista en acusar. Él es el acusador de los hermanos. Y entonces Dios quiere que nosotros seamos santificados en nuestra alma, pero la santificación viene a través de la palabra del Señor. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Por eso yo debo de exponerme a la verdad, ponerle atención a la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios limpie mi alma. Mi espíritu no se puede manchar porque ese es perfecto delante de Dios, pero mi alma se puede manchar. Ahora, santificados a través de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Recuerde que esta es una santidad o santificación progresiva. Estamos en un progreso en esa santificación del alma. La santificación del espíritu es el que permite que el alma camine hacia la santificación. Y entonces dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero miren lo que dice, así como Cristo amó a la iglesia. Diga conmigo, así amo a mi esposa yo.
No, no se convenció. Así amo a mi esposa yo. Maridos, amar a vuestras mujeres. Pero miren lo que dice. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y entonces dice el versículo 26, para santificarla. Diga conmigo, para santificarla. Y entonces habla de esa santificación que es por el lavamiento de la palabra. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces es importante que yo me exponga a la palabra y permitir que la palabra me lave. La palabra me lava, y esa agua de la palabra a veces es muy suave para nuestras vidas, de manera que, hermano, quita lo cochambroso, la suciedad de nuestra vida. Pero cuando la suciedad está muy pegada, obviamente la palabra viene fuerte, y la palabra viene, hermano, para desarraigar con fuerza lo que hay en el corazón. Pero es una santificación progresiva, que yo debo de saber que debo de exponerme a la palabra de Dios, permitir que la palabra de Dios me limpie. Cuando el Señor Jesús sabía que Él iba a pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, y después de cenar toma una vasija y empieza a lavar los pies de los apóstoles. Cuando llega con Pedro, Pedro le dice, no me lavará los pies a mí. Y entonces el Señor Jesús le dice, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo o en mi ministerio. Pero entonces Pedro dijo, bueno, siendo así, lávame todo. Pero el Señor Jesús dijo, no, los que se han lavado solo necesitan lavarse los pies, porque están limpios. Es decir, que la palabra del Señor Jesús los había estado lavando. La palabra de Dios es la que lava el alma y purifica el alma de la persona. Por eso es importante que yo me deje lavar por la palabra de Dios, porque voy a caminar libre de condenación. Si hay algo que ata al hombre en la tierra, es la condenación. ¿Por qué los hombres se meten en vicios como alcoholismo, droga y cualquier otro vicio? Porque realmente en el fondo ellos tienen culpabilidad en su alma. Tienen carga sobre su alma, y es el escape que buscan, y después se encuentran atrapados, se encuentran encarcelados, donde ellos no pueden salir, pero ellos estaban buscando una salida en su alma. Pero la palabra de Dios tiene el poder para limpiar nuestras almas. Mientras tú te mantengas recibiendo la palabra de Dios, mi hermano, no vas a caer en vicios. No vas a regresar a los vicios. Porque la palabra de Dios te está lavando y tiene la fuerza para contrarrestar eso que ataca tu alma y que quiere hacer que tú vuelvas a los vicios. Pero si un hermano deja de lavarse con la palabra de Dios, lo más seguro es que va a volver a lo mismo de antes. Y el problema es que se practican cosas peores. Cuando yo llegué al Evangelio, bueno, yo conozco el Evangelio desde niño. Y por conocer el Evangelio desde niño, cuando estaba en Estados Unidos, mi mamá estaba en México, ella me llevaba a la iglesia. Por haber conocido el Evangelio desde niño, cuando llegué acá, empecé a ir a la iglesia. Pero no le eché ganas y seguía con mis mañas, seguía emborrachándome, me emborrachaba el viernes y el sábado, y el domingo iba a la iglesia yo. Pero después yo dije, no, solo me estoy condenando más. Mejor dejo, en lugar de decir voy a dejar de emborracharme, dije voy a dejar de ir a la iglesia mejor. Y cuando dejé de ir a la iglesia hice cosas peores. Hice lo que yo nunca había hecho. Porque el hombre, cuando deja de lavarse en su alma, regresa al mundo, y como dice la Biblia, es como el perro que vuelve a su propio vómito, o la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo o en el cieno. Y entonces el postrer estado del hombre es peor. Pero si me mantengo lavando mi alma, lavando mi espíritu, santificando mi alma, que esté lavándose, porque esa es una santificación progresiva. Por eso Dios dejó la iglesia para congregarse. Amén. Dios dejó la iglesia para congregarse, para escuchar la palabra del Señor. Un predicador de los medios dijo, la gente no necesita ir a la iglesia, dijo. Con que escuchen mis predicaciones por la radio y por la televisión, con eso tienen ellos. Otro predicador le dijo, pues pobre el Señor Jesús, Él no sabía lo que tú sabes. Y como Él estaba tan ignorante, que Él dejó la iglesia para que la gente se congregara, porque Él no sabía lo que tú sabes. Porque la iglesia es importante, porque es donde se lava tu alma.
Tu alma se está lavando, se está santificando. Pero hay una tercera santificación, que es la santificación del cuerpo. Diga conmigo, santificación del cuerpo. Y obviamente la santificación del alma lleva a la santificación del cuerpo. Vaya conmigo a Romanos 6:19. Y esta santificación del cuerpo es una decisión. Diga conmigo, una decisión. Pero necesitas estar lavado del cuerpo, lavado en tu alma y en tu espíritu, santificado en tu espíritu, santificado en tu alma, para que puedas decidir realmente santificarte en tu cuerpo. Y dice Romanos 6:19, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentaste, mira lo que dice, de la manera que presentaste vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora, presentad vuestros miembros, dice, como esclavos a la justicia, y dice, para santificación. Y esta santificación, la santificación del cuerpo, es donde nosotros nos santificamos o somos santificados totalmente. Y yo sí quiero llegar ahí. Porque yo ya estoy santificado en mi espíritu. Es una santificación posesiva. Me pertenece. No me la gané. Simplemente el Señor Jesús vino a mi corazón y mató todo en mi espíritu. Mató todo lo malo. Y le dio vida a mi espíritu. Y ya, esa es mía. Me pertenece. No tuve que hacer nada. Pero luego la palabra de Dios viene a santificar mi alma. Está santificando mi alma. Y en el proceso de santificar mi alma, también yo debo de alcanzar la santificación absoluta o total cuando presento mis miembros como esclavos de la justicia y no como esclavos de la iniquidad. Porque antes éramos esclavos, mi hermano. Antes éramos esclavos, ahora estamos libres. Es decir, que antes de que mi espíritu fuera salvo, antes de que yo fuera salvo, yo era como un paralítico que aunque le dijeran, corre, y él diría, no puedo. Y tendría el paralítico toda la razón en decir, no puedo correr. Aunque me digas que me pare y corra, no puedo. Pero entonces viene Dios, sana al paralítico, en este caso santifica mi espíritu, me salva, me da salvación. Y ahora el que está sentado en la silla se le dice, corre. Y ahora si no corre es porque no quiere. Él puede decidir, no quiero correr. Pero ahora es libre. Ahora puede alcanzar lo que Dios tiene para él porque ya lo liberaron. Y dice ahí que ahora presentemos nuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Primera de Tesalonicenses 4:1. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses 4:1. Ahí dice, por lo demás, hermanos, os rogamos pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca en la manera, mire lo que dice, en que debes andar y agradar a Dios. Andar y agradar a Dios. Es decir que ahora en mi cuerpo debo de buscar la santificación, el apartarme del pecado, el apartarme de la inmundicia, y dice el apóstol, dice que debemos de ver y conocer cómo andar y agradar a Dios. Y el versículo 2 dice, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios. Mira la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo esté santo, no solamente en mi espíritu, sino santo en mi alma y santo en mi cuerpo también. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta es, que yo sea santo, que yo camine en santidad. Es decir, que te abstengas y nos abstengamos de inmoralidad sexual. Y entonces dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. Y eso quiere decir, cada uno sepa cómo poseer su propio cuerpo, o cada uno sepa cómo debe poseer a su propia esposa. Apartarse de la inmoralidad sexual. Cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Versículo 4. En santificación y honor. Ahora, el versículo 5 dice,
no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, que hay cosas que para el mundo son normales. Amén. Y que no deben de ser normales para nosotros. O sea, el mundo tiene su forma de ser. Mire, estábamos con mi esposa ayer, antier, no recuerdo qué día, estábamos en una oficina donde había una mujer que qué mal hablaba de esa mujer, mi hermano. Pero exageradamente, cuando digo exageradamente. No normal, ni siquiera lo que consideramos normal en el mundo, mi hermano. Sino que exageradamente era una porquería lo que esa mujer hablaba, y estábamos en una oficina pública. Pero para el mundo esas cosas vienen a ser normales. Para los gentiles eso es normal. Por ejemplo, para los gentiles vivir en unión libre, para ellos es normal. Y si les dijeras, mira, ustedes deberían de casarse, decir, no, es que estamos probando a ver si nos entendemos. Sí, prueben entenderse, pero no tan cerca, pues. No tan cerca. Porque nosotros sabemos que hay que honrar a Dios, amén. Y entonces cuidarnos de lo que para el mundo es normal. La vestimenta, mire, yo no le voy a poner aquí una lista de la vestimenta porque cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo, amén. Pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, gracias a Dios aquí no, pero puede haber lugares, hermano, donde la vestimenta es extrema, pues. Es extrema. Se ha ido a extremos. Desafortunadamente hay críticas en las redes sociales donde critican a las predicadoras porque visten demasiados sensuales, hermano, exageradamente, y creo que tienen razón. Y aunque la persona diga es que no me deben de estar criticando a mí, pero es que no es así. No es así, tenemos el Espíritu Santo, pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a hacer las cosas que el mundo considera normales. También nosotros las vamos a considerar normales. Y entonces debo decirle al Señor, Señor, yo quiero honrarte a ti. Tampoco voy a ser fraile. Tampoco Dios quiere que te parezcas una monja, hermano, tampoco. Pero debemos de marcar una línea donde esto ya no es correcto. Y cuando digo ya no es correcto, es que ya no es correcto, mi hermano. Cuando digo ya no es correcto, ya no es correcto. Vamos a la tienda. Y mire, y a mí me sorprende cómo está el asunto ahora, fíjese. El otro día andaba una muchacha que yo me imagino que andaba en un traje de baño. Pero de los trajes de baño, perdóneme esto, voy a decir esto, y sí está exagerado, mi hermano. Pero dicen que antes, si para mirarle los glúteos a una muchacha, había que mover el calzón para ver los glúteos, pues. Ahora hay que mover los glúteos para encontrar el calzón. A eso me refiero, amén. A eso me refiero. No me refiero a cosas triviales, me refiero a cosas extremas. Y esa muchacha que yo miré en la tienda, de plano que andaba en uno de esos. Y traía una faldita por aquí así de larga más o menos. Más o menos, hermano. Y ya se imaginará. Yo digo, ¿pero cómo es posible? Las redes sociales pusieron ahí en la Ciudad de México donde una muchacha de esas se subió a un autobús, no sé cómo le llaman en la Ciudad de México, peceros, o autobuses, o camiones, o no sé cómo urbanos, no sé cómo le llaman. Y la novedad era esa, pues, que iba con un traje de baño de esos, pero sin falda, solo puro traje de baño, pues. Y la mujer feliz se metió al camión, pues. Pero fíjese, mi hermano, que hay cosas que el mundo a ellos les parecen normales. Repito, no voy a poner un código de vestimenta aquí, no, porque Dios quiere que seamos limpios primero en el corazón. Porque en vano es que ponga un código de vestimenta externo, pero está la inmundicia en el corazón. Pero sí que haya un lugar donde yo digo, esto ya no es normal. Ya no es normal. Y entonces dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Dice, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes lo dijimos y advertimos solemnemente. Y entonces dice el versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a la impureza o a impureza, sino a santificación. Entonces la santificación tiene que ver
con apartarse de inmoralidad sexual, tiene que ver con apartarse, hermano, de cosas que llevan a una inmundicia. Porque Dios nos ha llamado a limpieza, a santificación. No nos ha llamado a una religión. No nos ha llamado a que la mujer se ponga vestido hasta la muñeca de la mano y hasta el ojo del pie, hermano. Y no. Pero sí, cuando pensamos en Dios, yo voy a honrar a Dios. No voy a ser religioso. Ya conmigo, no voy a ser religioso. Pero sí voy a decirle, Señor, yo quiero honrarte a ti. Y sobre todo yo no quiero ser causa de tropiezo. Y quiero glorificarte a ti en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Porque el alma está compuesta de los pensamientos, de las emociones y de la voluntad. Y en mis pensamientos, emociones y voluntad, yo quiero santificar al Señor. Mis pensamientos deben de ser limpios. Pero también en mi cuerpo debo de buscar santificar al Señor. Y ser santificado es una santificación absoluta o total. En Romanos 1, por eso busca la santificación, mi hermano. La santificación posesiva ya la tienes en tu espíritu. Tú ya eres santo porque Cristo Jesús vino a tu corazón, vino a tu vida. Pero la santificación progresiva en mi alma y la santificación absoluta que debo de alcanzar en mi cuerpo, yo quiero presentarme ese día, porque dijo Pablo que el Dios de paz le santifique por completo. Diga otra vez conmigo, por completo. Y dice que espíritu, alma y cuerpo. Y Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios. Y entonces dice, con poder, diga conmigo, con poder. Pero dice, con poder conforme al espíritu de santidad. Entonces el poder tiene que ver con ese espíritu de santidad. Tiene que ver con conforme a esa santidad que Dios quiere que manifestemos en nuestra vida. Cuando yo me aparto para el Señor, cuando yo niego la impiedad y los deseos mundanos, estoy más en la posición de agradar a Dios y de que lo de Dios se manifieste en mi vida. Diga conmigo, que se manifieste en mi vida. Porque Dios quiere que se manifieste en tu vida. Es decir, que cuando yo predico, yo quiero que Dios se manifieste en mi vida a fin de bendecir a los oyentes. Cuando yo toco un instrumento, cuando yo dirijo la alabanza, Dios quiere que Dios se manifieste en mi vida a fin de bendición del pueblo de Dios. Y todo lo que yo haga, predicas en tu casa, predicas en la escuela, predicas en el trabajo, lo que hagas para Dios, el apartarte de la impiedad da lugar a que lo de Dios se manifieste en tu vida. Porque el que hace la obra es Dios. No es el hombre. Si tú ves que algo falta aquí, el que no lo ha hecho no es el hombre, es Dios. Y cuando tú ves algo aquí, el que lo ha hecho no es el hombre, es Dios. Es el Señor. Yo cuando miro cosas buenas en la iglesia, yo me gozo, mi hermano. De verdad me gozo, me bendice. He mirado que Marvin se jala a los jovencitos a orar. Eso cómo me bendice, hermano. ¿Cómo me bendice eso? Mirar que jala a su hermano y los demás jovencitos empiezan a arrimarse con él a orar ahí. Y digo, esto solamente Dios lo hace. No pueden decir, el pastor, mira cómo los trae el pastor. Bien, ese pastor sí es buen pastor, porque mira cómo los tiene. No, el pastor no ha hecho nada. Es Dios. Es Dios el que pone eso en el corazón, los deseos. Cualquier cosa que yo miro en la congregación buena, el que lo ha hecho es Dios. Pero el espíritu de santidad, o el apartarme de las inmoralidad sexual, de las pasiones mundanas, hermano, de lo sucio, hace que yo esté en una posición de que lo de Dios se manifieste en mi vida. Pero si soy un cristiano carnal, un cristiano, hermano, que se involucra en toda clase de pecado, y cuando me paro aquí espero que Dios se manifieste en la predicación, no va a suceder. Porque el pastor quiere que se manifieste Dios, pero él anda todo haciendo lo malo.
Anda pensando que lo del mundo, esa inmoralidad del mundo, es normal, que hasta nosotros nos miraríamos bien con eso. No es cierto. Nosotros nos miramos bien agradando a Dios, honrando a Dios. Entonces el poder es conforme al Espíritu de santidad. En Juan capítulo 17, vuelva conmigo ahí donde leímos, porque leímos el versículo 16, versículo 17, donde decía: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Dice el versículo 18, mira lo que dice el Señor Jesús: como tú me enviaste al mundo, ¿estamos ahí? Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Es el Señor Jesús. Versículo 19, y por ellos, mira lo que dice el Señor Jesús: por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad, o en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios. Por ellos me santifico. El ministro se debe santificar para poder santificar a los que ministramos. Apartémonos del pecado, mi hermano. No nos envolvamos en toda clase de pecado. Y si yo estoy en inmoralidad sexual y quiero bendecir a los demás, no los voy a bendecir, al contrario, los voy a ensuciar. Miren lo que es el Señor Jesús: por ellos yo me santifico. Por ellos, para que ellos sean santificados. Entonces el poder de Dios es conforme al Espíritu de santidad. Conforme a que yo me limpio para poder desarrollar una función de parte de Dios en los que me escuchan. Porque yo quiero que el poder fluya. Yo quiero que la palabra lo limpie. Yo quiero que el enfermo sea sanado. Yo quiero que el perdido llegue al conocimiento del evangelio y que el poder de Dios fluya, rompiendo ataduras, rompiendo cadenas, hermano. Amén. Rompiendo toda obra del enemigo. Pero entonces yo debo de santificarme. Amén. Y ahí es donde entra la oración. Y ahí es donde entra el ayuno. Ahí es donde entra el apartarme para Dios. Me tengo que apartar para Dios. Debo de ponerme en una relación con el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo quiero santificarme. Mire, perdónme que lo diga de esta manera, y no es doctrina, y no tiene que hacerlo si no lo entiende adecuadamente. Pero los que ministramos, creo que por lo menos ese de antes no debemos de tocar a la mujer, hermano. Ay, pastor. Pero pues a David, cuando David fue allá con el sacerdote, y le dijo: mira, no tienes algo de comer porque tengo el ejército ahí, no tenemos que comer. Y dijo: tengo panes consagrados y se los puedo dar siempre que ustedes se hayan guardado de mujer. Dijo: pues no hemos estado con las mujeres ahorita, hemos estado en campaña. Ok, aquí están los panes, lleva los panes consagrados. Entonces tiene que ver, no es doctrina, amén. No se aflija. Pero padre, mañana me toca predicar. Hija, por favor, me quiero consagrar este día. Quiero orar. Quiero dejar esas cosas que son deleite para la carne. Y deleite para la carne es tener el contacto con la esposa. El deleite para la carne, mi hermano, es un plato doble de comida a las 12 de la noche. Y al otro día temprano me toca predicar: Señor, esta carne va a estar más carnal que nada. Porque el espíritu de santidad o el espíritu de poder es conforme al espíritu de santidad. Y el Señor Jesús dice: por ellos yo me santifico. Para que ellos sean santificados. Entonces no me lo tomes como doctrina, tómamelo como un consejo. Un día tienes el deseo ahí de prepararte para servirle a Dios. Hazlo. De cualquier manera, tiempo es lo que sobra. Para comer, para disfrutar y para todo lo demás. Pero como hoy quiero prepararme, quiero estar en una condición donde realmente percibo lo que Dios quiere que yo haga el día de hoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que predique? Tal vez te cambie el mensaje. ¿Cuántas veces me he ido a predicar yo y traigo mi mensaje preparado y Dios me dice: predica otra cosa? Y lo curioso es que eso era para alguien ese día. A alguien bendijo ese día con ese mensaje, que lo necesitaba. Pero debo estar en una condición donde percibo lo de Dios. Percibo: Señor, ¿qué quieres tú el día de hoy? ¿Quieres júbilo? Cantamos júbilo.
O tal vez Dios diga, no quiero júbilo hoy, hoy quiero solo adoración. O tal vez ni adoración, solamente quiero oración el día de hoy. Y cuando hay solo oración, se siente la presencia de Dios. Y uno dice, pues ni se necesitó cantar siquiera. Porque aquí estaba la presencia del Señor. Pero estábamos en una situación donde estábamos receptibles a la voluntad de Dios. Santifiquémonos. Hay una santificación. Me santifico para que ellos sean santificados en la verdad. En 2 Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo 2. Pastor, ¿y Dios dio la relación íntima en el matrimonio? Claro, para disfrute del hombre. Pero hay momentos donde hay que apartarse. Pablo dice en Corintios, dice que no se nieguen el uno al otro, el cónyuge, excepto para dedicarse un tiempo a la oración. Pero después vuélvanse a juntar, no vaya a ser que sean tentados por el enemigo. Pero sí dice, no se nieguen el uno al otro. La mujer cumpla su deber conyugal con el marido cumpla su deber conyugal con la mujer. No se separen excepto para dedicar un tiempo a la oración. Entonces hay algo donde yo le puedo dedicar tiempo a la oración. El comer también, mire hermano, una docena de tacos así al pastor, hermano. Es deleite y no es pecado. Y es bendición de Dios. Dios nos dio la comida para que comiéramos, amén. Para que la disfrutáramos. Si usted me invita a una fiesta, asegúrese que va a haber comida, hermano, ¿ok? Porque una fiesta sin comida no es fiesta. En que sea frijoles de la olla ahí, pero que haya algo, mi hermano. Porque una fiesta es con comida. Pero aún así, aunque la comida es una bendición, y para eso nos lo dio Dios, hay un tiempo de apartarse. Es un tiempo de ayuno. Es un tiempo de que hoy me voy a apartar para Dios. Hoy porque yo quiero más de Dios. Quiero afligir un poquito esta carne que tanto problema me ha dado. Y los problemas son de toda índole. Son sexuales, son de odio, son de amargura, son de resentimiento, son de malas ideas. Y cuando yo digo voy a apartarme para Dios, entonces santifiquémonos para que los demás sean bendecidos. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, no obstante el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, el Señor conoce a los suyos. Y ahí está hablando de chismes, diga conmigo, de chismes. Aquí no hay nadie, aquí habemos puras personas que no le entramos al chisme, mi hermano. Pero ahí dice, el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Esta palabra, el Señor conoce a los suyos, es una referencia a Coré y su séquito cuando se levantaron contra Moisés. Cuando dijeron, ya basta de vosotros. Todo el pueblo de Dios es santo, no solamente ustedes, porque ustedes se ponen sobre el pueblo de Dios. Y empezó a levantar una contienda en el campamento contra ellos. Y entonces vino Moisés de parte de Dios y dijo, ahora el Señor va a mostrar quién es de él. Y entonces agarran la vara de Aarón y la vara de otros 11 más y la ponen delante de la presencia de Dios, y la vara de Aarón reverdeció, echó brotes y reverdeció. Pero este versículo, el Señor conoce a los suyos, tiene que ver con Coré. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Es la referencia a que Moisés dijo, y apártense de la tienda de ellos, porque Dios va a hacer algo el día de hoy. Y se los tragó vivo a la tierra, descendieron vivos al Seol, dice la Biblia. Pero esa es una referencia a Coré y su séquito, cuando Dios dijo, como Moisés dijo de parte de Dios, Dios va a mostrar quién es de él, y apártense de sus tiendas. En este versículo dice, apártense de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Versículo 20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. En una casa grande hay muchos vasos. Diga conmigo, hay muchos vasos. Es decir, que hay quien predique, hay grupo de alabanza, hay servidores, hay quienes tienen ministerio profético, ministerio de evangelismo. Hay muchos vasos. En una casa hay muchos vasos, unos de oro, otros de plata, otros de barro, unos para usos honrosos y otros para usos de deshonra. Pero el versículo 20 dice versículo 21, por tanto, si alguno se limpia
de estas cosas, del problema de Coré y su séquito, de aquellos que estaban hablando mal, calumniando y desviando. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, y entonces dice que será para honra, será santificado y será útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Y entonces, cuando yo me santifico para Dios, Señor, aquí estoy, yo quiero apartarme de los chismes. Por eso, si alguien está contando un chisme que no es correcto, mi hermano, levántate y vete. Si alguien está hablando mal del pastor, mi hermano, porque el pastor es santo. Si alguien está hablando mal del pastor, levántate y vete. Dile, mire mi hermano, yo no participo de eso. Si usted quiere hablar mal del pastor, ¿qué hace de usted? A mí no me meta en eso. Porque dice que se aparte. Y si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra. Será un vaso santificado. Será un vaso útil, dice ahí, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces los chismes y las contiendas destruyen y hacen que la persona no camine en santidad. Caminemos en santidad. Y el versículo 22 dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Versículo 23. Pero rechaza los razonamientos necios, porque es el punto de Coré y su séquito. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Si yo me santifico, soy útil para la obra de Dios. Porque el poder está relacionado con el espíritu de santidad. Si yo vengo manchado en mi corazón, el poder no va a fluir. Si yo vengo manchado en mi vida, el poder no va a fluir. Santifícate, límpiate, busca caminar limpio, de manera que Dios fluya. Y cuando Dios fluye, tu espíritu, que es tu conciencia, tu conciencia, que es tu espíritu, van a estar libres para recibir. Y ahí lo que se te ocurra hacer en tu espíritu va a ser de Dios. Y eso va a ser de bendición para el pueblo de Dios. ¿Se te ocurre cantar cánticos de júbilo? Dale, porque tu espíritu está limpio. Y va a fluir. Y se va a manifestar Dios. Lo que se te ocurra. Cuando te pones a predicar, Dios te cambia el mensaje. Eso es bueno, eso es lo que Dios quiere hablar. Va a ser de bendición para el pueblo de Dios. Y la gente va a decir, pastor, ¿y usted cómo sabía eso? Y era exactamente lo que le venía diciendo a mi esposa en el carro. ¿Y usted cómo sabía eso? Es que no soy yo, es Dios. El pastor por él mismo no sabe nada. Él no conoce nada. Pero como el Espíritu de Dios es el que fluye, entonces, Dios me está hablando. Pero el poder está relacionado con un espíritu de santidad. Por ellos yo me santifico para que ellos sean santificados. Entonces, limpiémonos. Si alguno se limpia para ser un vaso útil, será santificado y será útil al Señor. Segunda de Corintios 6:14. Por eso si usted me dice, pastor, no que somos santos, claro, hay una santidad posesiva, esa es tuya, de que la creas, tu espíritu está perfecto, pero tu alma tiene una santidad progresiva y en tu cuerpo puedes alcanzar la santidad total. Pastor, es que no podías antes de que Dios te salvara, porque eras un paralítico, aunque te dijeran levántate y corre, pues mejor ni me digan nada, de cualquier manera no puedo hacer nada yo, estoy atado. Pero como ya te salvaron, ahora es decisión. Tú decides correr, tú decides levantarte. Segunda de Corintios 6:14 dice, no estéis unidos, mira lo que dice, no estar unidos en yugo desigual con los incrédulos, no ser uno con el incrédulo como si fuéramos matrimonio. O sea, si tu mejor amigo es alguien del mundo, hermano, blasfemo y borracho y todo eso, no puedes estar unido como si fuera un matrimonio, mi hermano. Cuando yo llegué al evangelio, yo tenía a mis amigos borrachos. Yo era borracho. Éramos uña y carne.
O como dijo alguien, éramos uña y la mugre, yo era la uña, pero éramos como la uña y la mugre, hermano. Pero lo primero que Dios hizo en mi vida fue separarme de ellos. Y por supuesto seguí saludándolos y llegué a visitarlos a su casa para hablarles de la palabra de Dios. Pero ya nunca llegué a sentarme cuando ellos estaban tomando ahí, hermano. A pasar un rato a gusto con ellos. Porque no puedo estar unido en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Entonces todo trabaja por armonía. Diga conmigo, por armonía. Por eso si tu mejor amigo aquí en la tierra, aparte de Cristo Jesús, es un hermano en Cristo, te felicito. Con ese tienen buena armonía. Pero si tu mejor armonía es con los del mundo, estás esperando que el culto se acabe porque te están esperando allá los amigos, hermano. Y estás hasta impaciente porque es que mi amigo me dijo que llegara con él. Porque allá tienes tu mundo. Pero cuando se lo entregas a Cristo Jesús, dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Todo trabaja por armonía. Versículo 16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Entonces, si no podemos tener una armonía de cosas del mundo, mucho menos religiosas. Diga conmigo, menos religiosas. Hay un pastor que no ha levantado cabeza hasta el día de hoy. Y una de las razones que yo miro, cuando me contaron que no ha levantado cabeza, es porque él no quiere salir de sus compañerismos con la gente del mundo. Cuando lo invitan a un funeral y tienen que ir a hacerle una misa de cuerpo presente a la iglesia católica ahí, con todos los movimientos católicos, él ahí está, yo creo en primera banca enfrente, hermano. Dice, yo no soy católico ni adoro ídolos, pero vengo porque mi amigo me invitó. Si no podemos tener cosas en común con las cosas naturales del mundo, mucho menos en religión, mi hermano. Mucho menos en religión. Por supuesto, tú eres libre. Pero aquí dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y entonces dice, por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo. Y miren lo que dice, y yo lo recibiré. ¿Cuándo queremos que el Señor sí nos reciba? Amén. Venimos a la iglesia, aquí estoy, Señor. Vine a adorarte, vine a bendecirte, vine a darte gloria, Señor. Vine a buscar tu rostro, Padre. Y Dios dice que salgamos del medio de ellos, apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Versículo 18. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces la ventaja, yo seré para vosotros padre, y ustedes serán mis hijos, dice el Dios Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Diga conmigo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo quiero caminar en temor de Dios, reverencia a Dios. Yo quiero caminar ahí porque, mi hermano, si nosotros nos envolvemos con las cosas del mundo, nuestra mente se ensucia. ¿Qué es el problema que tienen los que miran pornografía? Jóvenes y viejos, no miren pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía, porque es pecado, porque es malo, pero después de que se dejó de ver la pornografía, la imagen sigue en la mente. Va contigo al trabajo, va contigo a la iglesia, va contigo a todo lugar. Y por eso apartémonos de estas cosas. ¿Por qué? Porque Él dice, yo te recibiré. Yo seré padre para ti y tú serás hijo para mí. Por eso, por estas promesas de que
seremos recibidos y de que Él será nuestro Padre, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Carne y espíritu. Que sea perfeccionada la santidad en el temor del Señor. Ahora, en Apocalipsis, vaya conmigo a Apocalipsis, porque los primeros capítulos de Apocalipsis, si usted estudia el mensaje a las iglesias, cuando el Señor Jesús habla de las decadencias que la iglesia está viviendo, que las congregaciones están viviendo. Y entonces en el capítulo 4, después de esos mensajes a la iglesia, de no ser tibio, de ser frío o caliente, de no tolerar a esa mujer llamada Jezabel, que se dice ser profetisa, que enseña a mis siervos a fornicar, a adulterar y a la idolatría, y da ese mensaje. Dice el capítulo 4, versículo 1, después de esto, después de la iglesia, viene un rapto de la iglesia. Diga conmigo, un rapto de la iglesia. Dice, después de esto miré y vi una puerta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Pero esa voz que dice, sube acá, y él estaba en el Espíritu en el cielo, es el rapto de la iglesia después de los problemas que el Señor Jesús enfrenta, que la iglesia, las congregaciones están pasando. Y después viene una decadencia en la tierra. Por eso yo debo de santificarme el día de hoy, mi hermano. El día de hoy, porque un día viene un rapto de la iglesia. Nosotros ya no vamos a estar aquí. Pero yo quiero santificarme porque yo quiero ser recibido. Dice el Señor, yo lo recibiré. Yo seré padre para ustedes. Y hay un rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, obviamente viene la tribulación o la gran tribulación. La gran tribulación en la tierra. Y el capítulo 6 de Apocalipsis dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Miré y he aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona, salió conquistando y para conquistar. Mire mi hermano, nosotros estamos en la era de la iglesia el día de hoy. Santifiquémonos para el Señor, porque viene el rapto de la iglesia donde vamos a subir con el Señor. Y después del rapto de la iglesia se van a desatar sellos de juicios en la tierra y el primer sello se llama Anticristo. Es el primer sello. Se abrió el primer sello y apareció el que iba montado en caballo blanco. Ese es el anticristo. Dice ahí el capítulo 6. Dice, estaba montado y él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Yo no quiero enfrentar ese tiempo. Yo quiero santificarme hoy. El otro sello, solo de pasada, mire, el otro sello que se va a abrir, dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al ser viviente que decía, ven, salió el caballo rojo. Y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. Y viene la violencia más extrema que la tierra ha experimentado en toda la historia de la tierra. Pero yo no estaré aquí. Yo ya no estaré aquí. Yo estaré con el Señor. Pero debo santificarme hoy. Porque en qué cabeza cabe que yo no puedo andar haciendo lo malo en concupiscencia, en inmoralidad y en todo lo malo y me voy en el rapto de la iglesia. Dice el tercer sello, mire, tercer sello, dice el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré y aquí un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario y no dañes el aceite y el vino. Y entonces viene una hambre como no ha habido. Obviamente ahí donde dice no dañes el aceite y el vino, Dios tiene un remanente que los va a purificar en la gran tribulación y ellos van a ser guardados. Amén. Pero viene un hambre, además del anticristo y además de la violencia extrema y del hambre extrema que viene sobre la tierra. Y el cuarto sello, dice el versículo 7,
que el cuarto sello vino y dice, el versículo 8, un caballo amarillento y el que estaba montado en él se llamaba Muerte y el Hades lo seguía y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Y entonces va a haber epidemias como nunca la tierra lo ha experimentado. A eso se le llama la gran tribulación. Santifiquémonos hoy. ¿Para qué andamos jugando, mi hermano? ¿Para qué andamos ahí jugando con el mundo, ensuciándonos en todo lo malo y ministro la alabanza el domingo en la iglesia, pero allá me pongo a ver pornografía en la casa, al fin que nadie mira en mi teléfono? Santifícate. Porque hay una santificación posesiva que es tuya. Es tuya la santificación de tu espíritu. Pero hay una santificación progresiva que es tu alma. Y la santificación absoluta será en tu cuerpo. Y caminaremos de acuerdo a Dios. Ahora, tratando de terminar con Apocalipsis. Dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Dice el versículo 8. Apocalipsis 22, 8. Dice, yo Juan, ¿estamos ahí? Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, el ángel me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Versículo 10. También me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Recuerde que a Daniel, cuando a él le dieron una visión, le dijeron, sella las palabras porque estas palabras son para el tiempo del fin. Pero a Juan le dicen, no selles, porque este mensaje es para hoy. Versículo 11. Mire cuando dice, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Y el versículo 11 dice, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. Seguir guardándose santo para Dios. Y el versículo 22 dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo. Dice, para recompensar a cada uno según su obra, según lo que ha hecho, cada uno lo que ha hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho. Diga conmigo, para tener derecho. Yo quiero tener derecho. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Y dice, afuera están los perros. Cuando la Biblia habla de perros, habla de homosexualismo y lesbianismo y habla de malos obreros. Por eso en la ley, la ley decía, no traerás a la casa del Señor el salario de una ramera o de un perro. Es decir, de una prostituta o de un prostituto, porque había los prostitutos de los cultos de idolatría también. No traerás. Y Pablo dice, hablando de los malos obreros, dice, guárdate de los malos obreros, guárdate de los perros, dice, de los que mutilan el cuerpo de Cristo Jesús. Y entonces dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Y el versículo 15 dice, afuera están los perros, están los hechiceros, están los inmorales, están los asesinos. Asesinos es los que odian en su corazón. El Señor Jesús dijo, en la ley está dicho que no matarás. Pero yo os digo que el que tiene odio en su corazón, el que tiene cosas en su corazón, ese está matando, ese está destruyendo. Dice, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Lavar vestiduras para tener derecho a las cosas que Dios tiene para sus santos. El que es injusto, que siga siendo injusto, pues dale pues. Pero el que sea santo, que siga santificándose todavía. Porque Él dice ahí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo. Pasa el grupo de alabanza. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que el mismo Dios de paz. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor. Así es que, mi hermano, no entres a la moda. Está de moda la fornicación.
Está de moda el adulterio. Está de moda la inmoralidad. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Que todo vuestro ser, espíritu, tiene un alma posesiva, una santificación posesiva, que ya es nuestra. El alma, una santificación progresiva. Y cuerpo, que es una santificación total. Todo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti y bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre y nos entregamos, Señor, a tu palabra. Nos entregamos a tu palabra, Señor. Nos entregamos a ti, oh Dios, para servirte, para honrarte, para darte gloria, para decirte, Señor, aquí estoy delante de ti. Señor, yo quiero darte lo mejor. Dile, yo quiero darte lo mejor, Señor. Yo quiero entregarte, así como te entregué mi espíritu, mi vida cuando me entregué a ti, también mi alma, mis deseos, mis ideas, mi voluntad, mis pensamientos santos y irreprensibles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y también nuestro cuerpo, Señor. Que en nuestro cuerpo te glorifiquemos, que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Gracias por aquello que es lícito, aquello, Señor, que dentro del matrimonio es correcto y es para disfrute de tus hijos. Pero, Señor, apartarnos de aquello que es inmundo, que es inmundicia, Señor. Que mis pensamientos sean libres, sean limpios, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria. A ti la honra y la alabanza. Sí, Señor, sí, mi Dios. Sí, mi Dios. Darte lo mejor. Darte lo mejor. A ti, Señor. Dile, Señor, quiero darte lo mejor. Adorarte, honrarte. Caminar contigo. Quiero ser luz. Quiero ser luz en este mundo. Quiero ser luz en este mundo. Luz para ti, Señor. Declarando tu señorío y tu gloria, Señor. Te damos la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Una vez más, darte lo mejor. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el nardo que en mí hay y ungirte hoy así. Darte lo mejor. Pero es duro mi corazón. De ti, Señor, necesito de ti, mi Dios. Quiero honrarte y glorificarte. Mi vida es tuya, Señor. Quiero decirle, mi vida es tuya. Quiero decirle, ayúdame, Señor. Es una santidad progresiva para alcanzar la santidad total. Es una santidad progresiva, pero es una decisión. Es estar dispuesto. Es dejar que la palabra te lave. Atender a la palabra de Dios. Atender a la palabra de Dios. Señor, te adoramos. A ti la gloria y la honra, Señor. Y tu presencia llenará mi corazón. Dilo. Solo quebrántalo, Señor. Solo quebrántalo. Aquí estamos para ti. Sí, Señor. Para ti, Dios. Para ti, Señor. Para ti. Para adorarte. Para decirte, aquí estoy. Santificarme para que ellos sean santificados. Limpiarme para que ellos sean limpios. Santificarme para que ellos sean santificados. Señor, aquí estamos delante de ti, sí, mi Dios, sí, mi Rey. Padre, ayúdanos
Te entrego mi espíritu, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi mente. Rechazo pensamientos malignos, rechazo pensamientos impuros, los rechazo en el nombre de Jesús. Lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu misericordia, por tu gracia, tu luz. Sí, Señor, sí, mi Dios. Oh, te adoramos, Cristo. Somos necesitados de ti, necesitados de ti, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, mi Señor, recibe la gloria a través de nuestras vidas. Sí, dile, solo quebrántalo, mi Señor. Solo quebrántalo. Señor, en tu presencia ahí estaré seguro, Señor. En tu presencia estaré seguro, en tu reino, Señor, en el lugar donde puedo solo meditar en ti, Señor.